palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Se iba reuniendo muchas personas, a la que se añadía la que procedía de las ciudades. Les dijo entonces en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedras y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos y creciendo los abrojos con ella lo ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y creciendo dio mucho fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola, y él dijo: a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan mucho fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué impresionante este evangelio para este día. Un evangelio en el cual Jesús utiliza una de sus pedagogías, una de su forma de enseñar, que son precisamente las parábolas. Las parábolas en las cuales se toma un elemento de la vida cotidiana y se le da una aplicabilidad en otro campo, en otro terreno, precisamente para que nosotros, desde ese lenguaje sencillo, comprensible, cotidiano, podamos comprender cuál es el mensaje que el Señor nos quiere regalar. Jesús quiere hablarnos desde nuestra misma humanidad. Por eso la parábola es una forma sencilla, concreta, de mostrarnos el reino, de llevarnos a esos misterios profundos de su palabra. Tres mensajes de este santo evangelio para este día. En primer lugar, Dios siembra su palabra en todas las personas. Aquí se nos muestran diferentes terrenos, diferentes actitudes, y sin embargo el Señor en cada uno de ellos ha sembrado su palabra. En cada uno de ellos ha puesto esa semilla. En cada uno de ellos ha querido sembrar esa palabra, porque precisamente el Señor quiere salvarnos a todos, porque el Señor quiere que todos acojamos esa palabra de Dios. Dios no excluye a nadie. Dios no tiene preferencias por alguien en particular. Por eso cada uno de esos terrenos representa a la humanidad, que toma diferentes actitudes frente a esa palabra que es anunciada, sembrada
en las personas. Unas las acogen, otras por un tiempo y otras simplemente la rechazan totalmente. Nosotros somos esas personas privilegiadas que se nos ha sembrado esa palabra, pero también la hemos puesto a producir en nuestra vida. Tenemos un Dios para todos, un Dios que nos ama, un Dios que quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero en un segundo momento, el fructificar de esa palabra depende de nuestra disponibilidad. La palabra de Dios tiene una eficacia en sí misma, espada de doble filo, pero también ese fructificar de esa palabra en cada uno de nosotros depende qué grado de disponibilidad tenemos nosotros para acogerlas en nuestra vida. Por eso cada uno de estos terrenos que se nos mencionan, cada uno de ellos nos damos cuenta, según la disponibilidad que tuvieron, pues la palabra de Dios fructificó o no fructificó, porque es que precisamente el terreno depende también que esa palabra de Dios dé su simiente, dé su fruto. Por eso hoy debemos preguntarnos qué clase de terreno somos nosotros. Somos esos terrenos estériles, somos esos terrenos huecos, somos esos terrenos sobre abrojos, o realmente somos un buen terreno donde esa palabra de Dios puede fructificar. Por eso tenemos que tener conciencia que el Señor espera de nosotros disponibilidad, acogida, apertura, para que realmente esa palabra de Dios pueda producir abundantes frutos en nosotros. Pero en un tercer momento, la parábola de este día nos quiere dar un mensaje contundente, y es que seamos un buen terreno donde la palabra de Dios pueda dar buenos frutos. Seamos un buen terreno, un terreno donde esa palabra de Dios realmente produzca los frutos abundantes. ¿Y cuáles son esos frutos que debe producir esa palabra de Dios en nosotros? Amor, paz, misericordia, acogida, perdón, generosidad, bondad, en fin, una vida cristiana que realmente se refleje en nuestra cotidianidad. Por eso hoy pidámosle al Señor esa gracia de que podamos ser buen terreno, un terreno disponible para que esa palabra de Dios penetre en nuestra vida, en nuestro interior, y realmente produzca esos frutos que son de un 30, de un 60 o un 100% según la capacidad. Que el Señor hoy nos conceda la gracia de que seamos buen terreno para que la palabra de Dios produzca frutos abundantes en nosotros, y nosotros también ayudemos a otros a que se acerquen a Dios, a que se acerquen al Señor y sean también ese terreno que el Señor quiere que cada uno de nosotros lo seamos. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.